Buenos días. Hoy, vamos a cantar el Si Anuruga Vayi de Srila Viswanatha Chakravarti Thakur. Deha Burdani Bhagavam Yugapa Prayasham Bhakta Bulvani Cha Punam Prati Hangevam Vada Budanti Kripaya Prativastrangevam Nityatu Te Sutavam Nasta Guna Budani. He vagado, oh Bhagavan, por favor sé misericordioso y concédeme millones de cuerpos. Luego dota a cada uno de esos cuerpos con millones de bocas y a esas bocas con millones de lenguas. He Nata, y que en cada una de esas lenguas dance eternamente tus millones de atributos. Kimarmanam yatan nadeho kovyam dehenankin yatranamrata kotyam bhaktrinakin yatra koti jivam kin jivayam yatrannaman kovyam. ¿Cuál es el valor de un alma que no tiene millones de cuerpos? ¿De qué sirve un cuerpo que no tiene millones de bocas? Y una boca que no posee millones de lenguas. ¿Cuál es el valor de una lengua en la que no danzan tus millones de nombres? Alma tu nityan satandehan vatir dehestu natun sahasva vastram sada rayatu laksa jivam grinantu jivata va namakoti. Oh Nata, he Nata, que mi alma posea perpetuamente miles de cuerpos, que cada uno de esos cuerpos posea millones de bocas y que cada una de las bocas posea cientos y miles de lenguas sobre las cuales dances tus millones de nombres. Yada Yamadavan Yatran Jaganti Yeyetan Mandilam Tataiva Karmani Dharmyanvam Aste Sudam Nityaham Dayami. He Madhava, mi súplica especial es que yo pueda estar presente ante tus deidades o en cualquier otro lugar con miles de oídos con los cuales beber perpetuamente el néctar del kirtan, de tus nombres, tu forma, tus cualidades y pasatiempos, ejecutados por tus devotos contigo. Karna yuktasyam bhagavatun lasam sokya raksayam bhagavantam daiva yenai lila sivana nityam tenavai gayani tatan sukam me. Oh Bhagavan, y al beber de ese néctar con millones de oídos, pueda yo tener millones de lenguas con las cuales ensalzar los nombres, o sea, Nam, la forma Rupa, tus cualidades Guna y tu pasatiempo Lila, que escuche. De esta forma permaneceré sumido en la bienaventuranza divina. Karna yukta satan kotira syam Rikotisaryan rasanarudastam sutavyandritatam rupa sinhumaliyam madhuvyam handayami. Que cada uno de mis millones de oídos
sean acompañados por millones de ojos, que esos ojos estén acompañados por millones de corazones y que esos millones de corazones estén acompañados por millones de lenguas. Entonces esos millones de oídos escucharán eternamente las glorias del océano de tu belleza. Esos millones de ojos recibirán eternamente tu presencia, tu belleza. Esos millones de corazones la abrazarán eternamente y millones de lenguas beberán incesantemente el néctar de tu nombre. Netra Buddha Vyayam Bhavyantu Karnam Nasarayinam Hridaye Bugdavam Sodavyam Savyam Suram Puram Madhurya Salivyam Lasanubhutyam. Pueda yo tener millones de ojos para ver el néctar de la belleza, millones de oídos para escuchar tu dulce voz, millones de narices para oler la fragancia, millones de lenguas para saborear tu dulzura y millones de corazones con los cuales obtener el néctar de tu abrazo. Tat parsandayan padakoti astu seva vidantu mamahan koti tan sisitus tapi purikoti reta varame bhagavan prayapacha. Puedo yo tener millones de pies para emplearlos al acudir a ti, millones de manos con las cuales atenderte y millones de veces más inteligencia para aprender a servirte. Bhagavan, por favor, sea misericordioso conmigo, concédeme estas bendiciones. Ahora vamos a pasar al comentario del Tattva Sandarbha de Jiva Goswami. Existen muchas historias como la de Vachaspati Misra, que fue posterior a Sankaracharya y escribió comentarios de todos los procesos filosóficos. Él vivía una vida muy simple, completamente absorto en Samadhi. En una ocasión, el aceite de su lámpara se estaba extinguiendo y para poder leer tenía que acercarse más y más a su escrito en las hojas, porque en aquel entonces no había papel. Al fin la lámpara se extinguió y su esposa Bhamati la volvió a encender. Él era casado, pero cuando se dio cuenta de que alguien había encendido la lámpara y vio a una mujer cerca, la llamó y le preguntó: ¿y tú quién eres? Ella respondió: soy tu esposa. Cuando nos casamos, Vachaspati estaba tan absorto en sus estudios que se había olvidado por completo de su esposa. Entonces le preguntó cómo es que hacía para mantenerse ella en la casa y a todos. Ella le explicó que hacía algunos trabajos caseros y los cambiaba por grano a la gente del pueblo y así mantenía su casa. Vachaspati se dio cuenta de cuántas austeridades había llevado a cabo su esposa para servirle, porque esos brahmanas solo se dedicaban al estudio, y le prometió darle una hija. Ella dijo:
ya somos viejos. ¿Cómo me vas a dar una hija? Vachaspati le dijo que él le daría una hija que no moriría y así escribió un comentario del Sariraka-Bhasya de Sankaracharya y le dio el nombre de Bhamati Tika. Se menciona también que los Istihasas y los Puranas son el quinto Veda. Por esta afirmación se deduce que ambos están al mismo nivel. Realmente los Itihasas y los Puranas son mejores que los Vedas porque estos casi han desaparecido y lo poco que queda es muy difícil de entender. En el Vayu Purana, Sutta Goswami cita que Srila Vyasadeva lo aceptó como el principal orador del Itihasa y Purana. En lo que respecta a los sacrificios, el brahmana que conocía al Yajur Veda se llamaba Advaya, el que recitaba el Samaveda Ugata, el sacerdote que recitaba el Rig Veda Otra, y el que cantaba el Atharva Veda Brahma. En los grandes sacrificios siempre existían estos 4 brahmanas. El Ugata era quien llevaba a cabo el canto de los himnos del Samaveda. El Otra o Jotra era el que ofrecía las oraciones en el fuego del Brahmana Advaya. Era quien encendía el fuego por medio de mantras. Y el Brahma era el que coordinaba, supervisaba y corregía el sacrificio. Todo se hacía de acuerdo al tiempo apropiado. Originalmente, el Veda era uno solo, conocido como Yajur Veda. Lo que quedó de ese único Veda se dividió en 4 y los versos restantes formaron los Isihasa y los Puranas y las porciones suplementarias. Se deduce de aquí que los Itihasas y Puranas no son tan vastos como los Vedas, pero son parte de los Vedas. El Señor dice en el Matsya Purana: o al mejor de los nacidos 2 veces, cuando debido a la influencia del tiempo, la gente sea incapaz de comprender el significado de los Puranas, entonces apareceré en la forma de Vyasa y dividiré los Puranas para una mayor comprensión. Haré esto una y otra vez cada ciclo de 4 yugas. Este es el ciclo número 28 y por lo tanto este es el 28º Vyasa. Más tarde en el mismo Matsya Purana el Señor explica que recopilará los Puranas, que contenía como millones de versos, pero reducirá a un total de 400.000 versos. Incluso ahora en los planetas superiores siguen existiendo Puranas que contienen 1.000 millones de versos. Pero aquí en Matyaloka se han visto reducidos a 400.000 versos. Una forma breve, porque esa es la capacidad de sus habitantes, y aún así no todos los puede leer. También el Visa Purana, muy claro, en el Shiva Purana se afirma que los Puranas son
parte de los Vedas. Y este punto se debe establecer de una forma muy clara, sin ninguna duda y de una forma autoritativa, que los Puranas son iguales a los Vedas. El Señor compiló y dividió los Vedas. Vyasa significa dividir. Él es una encarnación de Krishna, del Señor Narayana. Se dice que en el Vayu Purana habla Vayu, que en el Agni Purana lo hace Agni, etc. Entonces la pregunta es cómo es que los escribió Vyasadeva, si los hablaba personalmente personas diferentes. Srila Jiva Goswami explica que el nombre de cada Purana se da de acuerdo a su primer orador. No es que ellos fueron los que lo escribieron, los compilaron. De este punto aprendemos cómo Vyasa no estaba interesado en nombre y fama. Él tituló cada Purana de acuerdo a su primer orador. También tenemos el ejemplo de Katha Upanishad. El Katha Upanishad fue hablado por sabios de nombre Katha, pero obviamente los Upanishads son partes de los Vedas y los Vedas son eternos. ¿Cómo es posible que el nombre de ese sabio siga ahí? Todo el que nace en este mundo tiene que morir, y entonces, ¿cómo es posible que su nombre figure ahí? Es como que escribes un libro y mencionas el nombre de una persona muy famosa, pero luego dices que mencionas a esa persona. Que el libro es eterno. Automáticamente aparece la pregunta: si el libro es eterno, ¿cómo es que menciona a esa persona si todo lo que nace en este mundo tiene que morir? Tú dices que no has escrito ese libro que es eterno, que solo lo has recopilado, pero ¿cómo puedes mencionar a una persona que es mortal? La explicación es que el nombre del sabio aparece en un momento dado de la escritura védica, pero él viene una y otra vez, al igual que otros sabios como Vasista, Angira, etc. Es como la historia de Chitraketu o la de Ayamil, que siempre se repiten eternamente. Estas personas aparecen eternamente llevando a cabo las mismas actividades. No es que aparezcan en cada yuga, porque en los Puranas no existe un orden cronológico, sino que la misión principal es explicar el proceso de los Vedas, no solo al narrar historias. Todos los Vedas están hechos para entender a Krishna, y esas historias están para describir las glorias del Señor. Este es un propósito último de los Puranas. Vedai, Cha, Sarvai, Aham Evam, Vedyam. También se dice Sarva Veda Yapadan Amananti. Todos los Vedas explican acerca del Señor, y este es el propósito de todos los Puranas o historias. En el 11º canto se explica que todas estas historias son Vaga Vilasa, no son solo palabras o historias, sino que lo importante son las enseñanzas que se encuentran tras esas historias.
Pero lo que suele ocurrir es que la gente se enamora de las historias y no de las enseñanzas que ocultan. Estos nombres aparecen una y otra vez, pero no por ellos se debe pensar que no son eternos, sino que estos nombres se repiten una y otra vez. También se puede presentar la pregunta de que si hay algún Purana que no sea eterno, que sea anitya. Pero Srila Jiva Goswami responde que esto a veces se debe a la apariencia y desaparición. Se debe a la aparición y desaparición de algún libro en particular, como suele ocurrir que algún libro aparece y desaparece, pero eso no significa que ese Purana desaparece completamente. Hemos explicado que en los planetas celestiales hay Puranas con 1.000 millones de versos, así como el Señor aparece y desaparece, y esto no lo convierte en alguien mortal y temporal, sino que el Señor está eternamente presente. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Dvaita Chandra Jayo Gaura Bhaktavrinda Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Dvaita Chandra Jayo Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande, Hare Hare Bol. Gopremanande, Hare Hare Bol. Gopremanande, Hare Hare Bol.